sentida, muy larga. Y yo me he contado ya de que yo a veces, que me conoce, yo soy una persona que es muy acelerada, a veces pensando en esto, y voy saludando a veces me olvido saludar a ella. Por eso después le digo, si te saludé, no, sí, no, me saludé a ella. Pasó despistada, pensando otra cosa. Porque yo me pasé con una hermanita, ¿qué pasó que no he ido a la iglesia? No, me fui a la iglesia porque usted no me saludó. Perdón, pero digo, sí. Usted no me saludó, pasó a dormir, se fue el alma y no me saludó. Entonces, ¿en qué esas niñerías se dice en la iglesia? Es que peleaba con el hermanito allá, peleaba con el de allá, que me miró mal, y de allí, y de allá. Entonces, ahí cuando Jesús nos dice, mírame los clavos y mírame las espaldas, porque queremos ser seguidores de Jesús, queremos parecernos a Jesús, llevar a Jesús, pero no queremos hacer lo que Jesús decía. ¿Y qué hacía Jesús? Si te da cuenta, no, ni de eso. Se acercaba un pecador, no sanaba, lo atrasaba. Nos hemos convertido en una iglesia donde no conocemos a Dios. Por lo de vidas. Y la forma de conocer a Dios hay un manual, que es la Biblia. Y si tú no conoces la Biblia, donde Dios habla y te da a conocer quién fue Dios, no vas a poder declarar el Dios grande que sana un cáncer, a un Dios que desata demonios, a un Dios que libera a los cautivos. No podrás. Yo hoy te digo de todo corazón, iglesia, porque la iglesia se ha llenado de al Dios del monte. Ya me entenderán a dónde quiero llegar. Fui esta semana a una reunión de pastores. Estábamos ahí porque viene el pastor Luis Gracia ahora. Y estamos planificando el evento con pastores. Pastores. Y en una de esas estamos ¿cómo es? Sincronizando ujieres, servidores, en la puerta, todo bien el estadio, la logística. Yo quiero estar a cargo de la intercesión con la iglesia, con ustedes. Son personas que nos conocemos. Y entonces uno de los coordinadores dice, no, dice, ya está a cargo del ministerio tal. Este ministerio, digo, no, si está ese tal a cargo, yo no voy. Porque yo no voy porque yo ya trabajo allá, yo no. Y si todo lo que era una planificación se tornó feo. No sé si usted entiende a dónde quiere llegar. Y pastores de la iglesia. Entonces yo comencé a inquietarme desde el martes con esta alabanza. Y un pastor de Quito nos dejó todos que tuvimos que ese día pedirnos perdón, abrazarlo. Y dijo, te voy a decir algo, mis hermanos. Yo vengo de Quito a los eventos porque mi familia es de Quito y me gusta venir acá. Yo vivo en Quito, por trabajo. Pero he estado en todos los eventos de Quito y que me gusta eso. Pero hay algo que me he dado cuenta este tiempo. Todos sabemos que ahora está pasando por muy difícil. Que ahora está pasando por lo que está viviendo el ley. Y él dijo una verdad, dice, a Ecuador no me falta evento cristiano. No me estés conversando ahí, por favor. Siéntate acá, papá. No me estés conversando. Si me conocen, no sé por qué. Me buscan. Siéntate tranquilo ahí. No te pregunto, versículos si te acuerdo. Son los ministerios son incluso más Entonces dice, no, me he dado cuenta, dice que Ecuador está lleno de eventos. Y Ecuador está pasando momentos difíciles. La pregunta es, ¿qué ha pasado con la iglesia? Él dice, desde enero comenzó a memorizar eventos que ha habido en la iglesia, y hace poco dice que no marcha. Hubo la marcha del amor por Jesús, el 1 de octubre, que lo organizaron tal y tal, ahora hubo la marcha de Jesús, y yo me di cuenta de algo, dice que la iglesia cristiana está separada. Fue un taladro. Y nos hemos convertido en nosotros mismos, dice, en hacer, dígase por el evento, y todo se llenaba de competencia,
iglesia y nos hemos llenado de nosotros mismos nuestros dedos, pero se han olvidado que la iglesia es una sola y que Jesús quiere una iglesia pura y sin mancha. Y todos nos quedamos mal. Un momento muy, que a mí sí yo quiero pedir perdón. Nos pedimos el campo, nos tomamos la mano y hubo un tiempo especial del Espíritu Santo donde los pastores nos pedimos perdón. Ellos que cuidan cuenta de algo en la iglesia, nosotros nos hemos llenado y somos unos leones dentro de la iglesia. Oramos aquí por el otro y sin conocernos. Porque es fácil conocer al Dios del monte, como lo que fue donde voy, al Dios del monte. Pastor, ¿qué quiere decir? Cuando los hijos dijeron esto, Dios les daba todas las batallas al pueblo y desafiaron a Dios. Si lo sacáramos al valle, ahí van a ver, y se les tiró todo porque saben que Dios. Pero donde yo voy a esto, yo quiero que entiendan esto. ¿Y qué nos significa esto? Que la iglesia, los de afuera no conocen que somos los cristianitos de dentro. Cuando tú tienes que llevar a Jesús y ser cristiano, no debe ser aquí. Es muy fácil. Yo le decía hoy a la iglesia, después del valle. El valle es como un desierto. Por eso hay unos versículos que yo quiero, antes de entrar a esta materia, estos versículos, te di 3 versículos o 2 versículos, que quiero que ustedes lean conmigo, que fueron promesas para la iglesia. Y el primero dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tuyo. Dice Dios, te fuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? ¿Cuántos dicen Dios, wow, Dios es grande? Ahora, el otro versículo dice, póngalo después, dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos, aunque ande en el valle, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y callado me infundirán aliento. Yo decía hoy que el valle, el desierto, no sé cuántos han tenido la oportunidad de hacer viajes largos en buses. No fui a Bogotá, me acuerdo, pero una vez avancé hasta el Valle de Tumbes, pero mi papá me contaba que él alcanzó hasta Chiclayo, no sé, por Perú, que iba hasta allá. Y hay un momento en esa vía que es desierto. Es desierto. Es súper desierto. Dice que no ves nada. No hay gasolinera, no, vas largas horas. Y que uno dice, si me dio una llama, ¿qué pasa? La señal te coge. Y dice, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaba a las personas que hacían estos viajes, dicen que muchas veces ha sucedido que en